Pangatlo. Sí, estar enseñar a mis niños un buen ejemplo. No Wow! Está, sí. Sabi ni Joanna, ano daw, tinuturuan daw niya anak niya na siya yung magandang halimbawa. Okay, mas. Si Aura, tumoy guapa Aura. No alcohol, no cerveza. Sí. Hola. Hola. Hello, beautiful. Hola. Bien. ¿Por qué así? Porque contenta, he ido a la iglesia, estoy bien con los niños. ¿Tú has ido de iglesia? Sí, oí. ¿O qué pastor ha dicho? Nagsabi mo, nagpunta ka sa iglesia. O, ano sabi ni pastor? ¿Qué ha dicho, pastor? Pastor ha dicho que la gente tiene que cambiar, que estar bien. Así. ¿Solo esto? Pastor ha dicho cambiar? Ang sabi ng pastor, magbago lang? Oh. Sí, ha hablado mucho, pero lo que yo he recordado es que ha dicho cambiar, estar bien. Yun lang natatandaan mo, yung magbago? ¿Tú escucha solo cambiar? No, yo escucho otra cosa, pero eso sí que yo he guardado. Meron kang na tandaan pero nakalimutan mo. Tu olvidar. Pero está bien. Kung nakalimutan mo, está bien cuando tú recuerda, pastor ha dicho hay que cambiar, no? Ayun, okay yun kapag narinig mo na sabi ng pastor na magbago. ¿Qué cosas cambiar tu vida? Primera no tomar. ¿Cómo? Sige, ano yung mga pagbabago sa'yo? Sí, primera cosa no tomar. Okay, una no tomar o hindi ka na umiinom. Dos? Segunda cosa, cambiar, no pasear mucho como antes. Pasear, okay. ¿No? Pangalawa, hindi na pumapasyal o lumilibot. Pangatlo? Sí, estar enseñar a mis niños un buen ejemplo. Wow, está, sí. sabi ni Joanna, ano daw, tinuturuan daw niya anak niya na siya yung magandang halimbawa. Okay, mas. Si Aura, tumoy guapa Aura. No alcohol, no cerveza. Sí. O diba? Diyos ko, Joanna, ikaw na talaga ang winner. Sí, está bien. Oo. ¿Qué más? Sí, estar en casa, hablar bien con los niños, reír un poco, así. Wow, está bien. O yun, sabi ni Joanna ay siya daw masaya daw sa bahay, kwento ay tawanan, ganyan. O diba, Joanna, si bien. Sí, bien. Sí, pero cocinar. ¿Qué tú cocinar? ¿Qué Robert? Arroz está en el fuego. Kaya Robert, cocinar. Gusto kong makita niluto mo. Asan? ¿Dónde? Arroz está en el fuego. Arroz está en el fuego. No pasa nada. Okay. Ajá. Arroz de vaca, que tú lo escuchaste. Wow, arroz de Joanna. Oho. Ayun, luto ni Joanna. ¿Solo arroz? No, después cocinar pollo. Ajá. Cocinar pollo. Joanna, espera de dinero, yo he dicho, ¿ha? Tú has dicho miércoles. Sí, miércoles o martes, así, para comprar comida. ¿Qué cocinar hoy, Joanna? Ano niluluto ngayon? Con pollo. Arroz? Pollo. Arroz con pollo. Con pollo. Rice at saka manok. Asan? ¿Dónde? ¿Dónde pollo? Where's the chicken? I want to see the chicken.
Oh, yo voy a Julio en el cogido está en esto. Where's the chicken? Congelador. I want to see the chicken. Nasa freezer. Pollo. Yes, I want to see your chicken in the nevera. Wow. Ah. Sí, me famoso. Esto. Ah, ¿por qué así grande? Así bien. Eso está bien. Mucho, Me gusta, mis niños también me gusta. mucho carne. ¿Ah? ¿Te gusta mucho carne? Sí, mucho carne, está bien. Arroz, así, carne. Oo, magusto niya mga karne. Esto, Sí. alas, pakpak ng pabo, no? Pabo. Ay, Sí, pavo. ay que abrir, quiero ver. Gusto kong makita, patingin naman nga. Aha. Alas de pavo. Quiero ver de alas de pavo. Wow, ¿dónde? Diyos ko. Bang, 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 bang. No, este no hace, porque se hace cuac, 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 con un radio cuello así. Cuac, cuac. Ay, está grande, ha? ¿Ah? Grande. Bok, borok, Sí, bok. grande. Ayan, bok, 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 borok, borok, bok. Yan, no? Pero ese es. Ese no hace eso. Paano mo lulutuin yan? ¿Cómo ba cocinar? Cocinar, yo voy a cocinar en la olla, cortar pequeñito trozo, cortar salsa de tomate. Ah, salsa de tomate o sauce ng kamatis na may kaldo o ano pa? Con caldo. Solo así. Sí, salsa de tomate, cebolla, Ah, ajo, sí, tomates, así. sí. Nada más. ¿Qué más? Nada más. Ah. Joanna, yo quiero preguntar Sí. tú una cosa. Gusto kitang tanungin. ¿Qué tu decisión? ¿Por qué tú olvidar tomar cerveza? ¿Qué decisión? ¿Por qué tú quieres cambiar tu costumbre? ¿Tú no quieres tomar cerveza? Bakit ayaw? Ano naging desisyon? Bakit ayaw mo na uminom ng alak? Oh. Cerveza, yo no, vale, yo tomo, pero no tomar como antes. Yo puedo tomar 1, 2, así, ya está. Yo cambiar esto porque ¿Por qué? Ano nangyari? Nawala na. así. Yo no escucha. ¿Qué tú has dicho? Digo, yo puedo tomar una cerveza, 2 o 3, así. Ajá. Pero tomar mucho como antes, esto me deja a veces no bien. No pwede mucho. A veces como sí, loca, así, waka waka. Wah, sabi ni Joanna kaya daw in-stop niya yung pag-inom ng alak. Pwede raw siya uminom 1, 2, 3 pero daw hindi marami. Kasi maloloka daw ganoon. Oh, ito también no bien ejemplo para los niños. Sí, no es buen ejemplo. Cuando mis buen. niños me dicen, mamá está borracha, no está bien. No está bien Mis así. niños no está bien. Hindi okay na maging example sa mga bata, sabi ni Joanna. Yeah, sí, por eso está bien así. Okay yung ganyan. No, sí, va a crecer mal, el corazón va a doler, mira. Pero no está. Borracha. Oh, sí, corazón. Pero no es, Joanna, no difícil para cambiar pronto. Para no tomar no tomar. Mahirap atang di ba? Difícil para cambiar. Para mí no es difícil, es igual. Cambiar decisión, sí, es un poco difícil, porque cuando el cuerpo ya está acostumbrado a tomar todos los días, fiesta, bailar, gritar,
pero es difícil. Después, bien, como ahora estoy bien. Sí, no pasa nada. Sabi ko, dormir. Sabi ko mahirap ka akong mag-desisyon na magbabago siya, sabi ko ganun. Tapos sabi ni Joanna, mahirap daw sa umpisa pero yun nga, masasanay din naman. At saka mas okay na ganyan. Oo, tama naman. Así bien. Sí, porque tú sabes, no mucho chica de Guinea quiere tomar. Uno día tomar. No está bien. Marami kasi doon, puro inom na inom. Tomar, tú no sabes dónde está. Ajá. Después. Hola, sí. Ajá. Baila. Busca. Cliente habla ahí. Tú estás loca. Cliente habla, sí. Sí, eso no está bien. No es está buena bien. vida. Es mal. Pero ¿qué tu promesa? Cuando tú viniste aquí de Pilipinas, ¿qué tu promesa con Filipinos? Vale, yo quiero saber, ¿qué tu promesa para todos Filipinos cuando tú viniste aquí? O ano promise mo sa mga Pilipino pagka nakarating ka rito? Mi promesa es que yo no sé, antes yo quiero llegar ahí, aún yo no tengo billete, yo quiero tener billete. Wala pa raw siyang promise kasi wala pa raw siyang ticket. Sí, cuando llegar, o pag dumating na lang daw, sabi ganon. Ano ba? Vais a Joanna cambiar, Joanna ya está bien. Mi promesa es que vamos a disfrutar en Filipinas. Vamos a reír. Vamos a cantar Pilipinas. Pa-promise daw niya na siya kakanta sa Pilipinas. Así, ¿qué canción nuevo tú puede enseñar para todos? O anong bagong anong bagong kanta na ituturo mo sa amin? Oye, domingo, no cantar. Oye, relajar. No, cantar de iglesia. ¿Cómo va? Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es grande, Dios es grande, Dios es grande. Dios. Di ba ganon? Así, no? ¿Cómo? Sí, yo quiero escuchar hoy domingo, ngayon ay linggo. ¿Qué canción de Dios tú puedes cantar? Oh, aleluya, amén, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, aleluya, amén. Ajá, sí. ¿Cómo va una indio cantar aleluya? Indio, yo no sé cómo indio cantar canción de Dios. Pero solo los árabe sí cantar Allah. ¿Cómo? ¿Cómo? No, solo esta canción. ¿Cómo? Allah. De Allah, ya baba, sí, canción árabe. ¿Cómo? Yo no escucho esto. ¿Cómo esto? Allah, ya baba, usle malik, ya baba. Allah, ya baba, usle malik, ya baba. Siri min sur, ya baba. Edi minor, ya baba. Allah, diri usle malik, ya baba. Allah, ya usle malik, ya baba. Homani, yama, wisida haliyuni, omadella, yayuni, omadella, asinini nemi hendu, enimi sini henu, amini sine. ¿Cómo va Ruso? Canción de Ruso. Ruso. Russian. Ruso. Ajá.
Yo no sé ahora. Canción de ruso. Papá de Ilan Russo. Oh, ¿cómo? Papá de Ilan Russo. ¿Cómo va? Papá de Ilan Combe. O Combe. Ay, Combe. O ¿cómo? Ay, Russo. Bien, Dubi, no, Nena, Tío, Drabel, Chur, oh, Carachur, no. Ewan ko sa'yo. Ese Ilan, papá de Ilan Combe. Papá de Ilan Combe. Tatay pala ni Ilan Combe Russo. Russian Russo, ganon.